Buenos días con todos. Hola Carlos, hola Pau, hola Andrés, hola Mile. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Hola Juan, ¿qué Juanca, tal? ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Hola, hola con todos. Muchas gracias por conectarse. Bueno, vamos a dar inicio al webinar. Nuestro socio del área de tecnología, Andrés Terán, nos va a dar la bienvenida y también un pequeño detalle de los panelistas. Excelente, Juanca. Bueno, gracias a todos por la asistencia, por la puntualidad también. Es agradable poder tener estos webinars dentro de los tiempos programados para que todos puedan beneficiarse del día ajetreado que siempre tenemos. En esta ocasión, bueno, es un gusto para nosotros pues dar inicio a este webinar. Tiene una connotación práctica, obviamente bajando la teoría y los roles que cada parte juega en la gestión de incidentes, ¿sí? Porque al final del día el DPO es un rol que ha venido siendo creado a punta de normativa, ¿sí? Y que ahora pues la práctica nos va también ubicando en cuanto a las responsabilidades que tiene, al rol que juega también con respecto a las incidencias que pueden ir ocurriendo en área de seguridad, ¿sí? ¿Cuál es el rol del CISO? ¿Cuál es el rol del DPO? Y todo lo que tiene que ver cuando algo sucede que no lo prevemos, no lo consideramos, ¿sí? Pero que ninguna organización pues está exenta de que pueda suceder. Es un honor y es un gusto tener pues como invitados a este panel a personas y profesionales pues tan formidables. Tenemos por un lado a Paola Jacome, CISO de Punto.net. Ella es jefa de seguridad de la información con experiencia en la gestión integral de la ciberseguridad como habilitador del negocio. Lidera la definición de estrategias alineadas con los objetivos corporativos, coordinando equipos técnicos, legales y ejecutivos para fortalecer la resiliencia digital, la continuidad operativa y la gestión transversal del riesgo. Cuenta con una maestría en gestión de la seguridad de la información y una sólida base en gestión de riesgos, análisis de vulnerabilidades, hardening, inteligencia de amenazas y privacidad, apoyándose en marcos como NIST, MITRE, ATT&CK e ISO 27001. Ha liderado procesos de implantación y certificaciones de SGSI y el desarrollo de capacidades avanzadas de respuesta a incidentes, integrando gobierno, riesgo y cumplimiento como ejes clave de protección del negocio. También le tenemos presente Carlos López, que es oficial de seguridad de la información de UNACEM Ecuador. Es oficial de seguridad de la información de UNACEM Ecuador y miembro del equipo corporativo de seguridad de UNACEM Corp. Cuenta con más de 13 años de experiencia en ciberseguridad, gestión de incidentes y gobierno de la seguridad de la información. Ha liderado la implementación y operaciones de SOC y CSIRT, así como procesos de respuesta a incidentes que involucran datos personales en entornos regulados. Ha trabajado en sectores financiero, industrial y corporativo, integrando de manera práctica las perspectivas de ciberseguridad, privacidad y cumplimiento normativo. Es magíster en ciberseguridad y cuenta con certificaciones CISSP y CCSP, participando activamente en iniciativas de gobierno de seguridad de la información, protección de datos personales y ciberseguridad industrial a nivel local y corporativo. Por otro lado, tenemos a Milena Mora. Milena Mora es asociada senior, abogada especializada en protección de datos personales en GECA, con amplia experiencia en consultoría, diseño de modelos de cumplimiento y gestión de incidentes que involucran datos personales en entornos regulados. Actualmente se desempeña como Senior Privacy Consultant en GECA Abogados y como DPO en organizaciones del sector corporativo, acompañando a empresas de sectores como retail, e-commerce, salud y cadena de abastecimiento en la implementación práctica de marcos de cumplimiento y cultura de privacidad. Cuenta con un máster en protección de datos personales y la certificación CIPM por la IAPP. Su enfoque integra la perspectiva legal, organizacional y operativa de la protección de datos con especial énfasis en la gestión de riesgos, la respuesta de incidentes y la articulación con áreas técnicas y de seguridad de la información. Y por último, tenemos a nuestro moderador, flamante moderador, Juan Carlos Urquiza, que es abogado asociado también de GECA. Él es, bueno, consultor en gobernanza, riesgo y cumplimiento, cuenta con formación avanzada en derecho digital, certificación como delegado de protección de datos personales y una experiencia práctica en articulación en áreas legales, técnicas y de seguridad de la información. Yo creo que esta conversación va a ser una conversación muy enriquecedora, ¿sí? Y que pues a todos los asistentes nos va a dar bastantes lineamientos con respecto a aspectos prácticos de lo que un CISO, un DPO hacen o pueden llegar a hacer en momentos de alto estrés. Así que bienvenidos y Juanca, te cedo la palabra para que moderes el panel. Muchas gracias, Andrés. Sí, como ven, tenemos un panelistas de primera.
tanto perfiles de seguridad de la información como de DPOs, que en su momento nos van a ayudar un montón para poder entender cómo se debe tratar los incidentes que no son solo de seguridad de la información, sino que también tienen datos personales, ¿no? En una primera sección, lo que vamos a realizar para poder ver diferentes perspectivas es una pregunta general al panel para que cada uno de ellos nos diga sus perspectivas desde sus diferentes perfiles y cómo y desde su experiencia, ¿no? Todo lo que nos puedan aportar para, para poder ver este mundo del incidente desde la seguridad de la información y protección de datos. Así que, bueno, la primera pregunta es, desde su experiencia, ¿en qué momento un incidente de seguridad se configura como uno de protección de datos personales? ¿Mantienen alguna metodología o procedimiento para identificarlo? Tal vez Pau, Carlos, tienen la palabra. Bueno, respondiendo a la pregunta, lo que es primero importante conocer es que el incidente se desarrolla por fases y aquí justo entra la metodología que en nuestro caso utilizamos, la referencia del NIS 800-61 para establecer las fases del incidente. Pero de forma breve lo que nosotros hacemos es que en la fase de detección nuestro equipo de ciberseguridad primero va a observar eventos o alertas de anomalías en los sistemas de infraestructura, lo que detona el inicio de la gestión del incidente. Luego nos movemos hacia una fase de análisis para determinar si existe afectación a la confidencialidad, a la integridad o a la disponibilidad de información y así también poder encontrar el posible vector de ataque. El vector de ataque se puede conocer como o puede estar determinado por un robo de credenciales, puede ser explotación de vulnerabilidades, dispositivos infectados con malware o incluso también un uso indebido por parte de usuarios y autorizados. Es en esta fase del análisis donde nosotros determinamos si el incidente está o no relacionado con un incidente de protección de datos personales, ya que analizamos a profundidad si la información que está involucrada contiene datos personales y de qué categoría, mediante qué sistemas y usuarios. Entonces, en este momento, el equipo de seguridad, si confirma la presencia de estos datos, activa la conformación de un grupo extendido o un grupo de respuestas. Aquí es donde nosotros incorporamos al delegado de protección de datos personales y a un especialista del área legal y regulatorio. Con este grupo extendido lo que hacemos es analizar el impacto a los derechos de los titulares, siguiendo tanto nuestro proceso interno que ya está alineado a los requisitos de los reglamentos de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Es importante aquí recalcar que los equipos trabajan en paralelo, no se van haciendo cosas en secuencia o esperando que algo finalice. Entonces, en paralelo, nosotros lo que hacemos es investigar a profundidad para conocer cuál podría ser el alcance de este incidente. Un poquito solo para resumir las fases que nosotros mantenemos en nuestro proceso son 4 fases. La primera fase, preparación. La segunda fase, que es la detección y el análisis, que es una de las más importantes para determinar si es un incidente de datos personales. Y luego viene una fase 3 que tampoco deja de ser importante, pero tal vez la que más nos va a demandar en los equipos es la contención, erradicación y recuperación. Y un incidente no se cierra solo con estas fases. A pesar de que el incidente se haya analizado la causa raíz, hayamos llevado a cabo las actividades regulatorias, hay una fase de post-actividades después del incidente, en los que la organización debe analizar por qué sucedió, cómo lo contuvo, estos puntos de mejora que debemos insertarlos en los procesos. Eso de mi parte, Juan. Muchas gracias, Pau. Es interesante ya ver de primera mano cómo las diferentes organizaciones, y en este caso tú como oficial de seguridad de la información, manejan por diferentes fases cómo se debe tratar el incidente. Y además de cómo hemos evidenciado de que en la fase 2 de detección y análisis es cuando tenemos esta dualidad entre CISO y también DPO, ¿no? La verdad, también quiero ir ahí viendo cuál es la perspectiva de Carlos y si también tienen pasos similares de cómo maneja una SEM estos casos y cómo se va dando, ¿no? Listo, gracias Juan, gracias Pau. En realidad sí, la parte de los pasos, creo que la mayor parte de organizaciones nos gusta el marco que mencionó Pau porque
Realmente es bastante resumido. Obviamente estamos hablando de un libro de más de 600 hojas, pero se resume fácilmente en los pasos que nos mencionaba Pau. A mí me gustaría rescatar una idea neurálgica que tenemos ahí, y es que todo incidente de ciberseguridad, no todo incidente de ciberseguridad es un incidente de datos personales, pero sí todo incidente de datos personales se va a convertir en un incidente de ciberseguridad. Entonces, el uno no necesariamente es consecuencia del otro. Hay ciertos puntos clave que a mí me gusta tener en la práctica, ya en el día a día. Lo primero es que el incidente de ciberseguridad o de seguridad de la información en general afecta, como nos decía Pau, ¿no es cierto?, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y hasta cierto punto es data ya procesada. Nosotros tenemos datos en crudo, los datos en crudo analizados se convierten en información, la información bien analizada se convierte en inteligencia para el negocio. Entonces, en este caso, digamos que la información para nosotros tiene esas tres verticales, pero el incidente de datos personales ya no. Al incidente de datos personales muy poco va a afectar a la organización como tal, o la afectación a la organización va a tener la voz mandante de qué hago con el incidente de datos personales. Eso afecta a los derechos de los titulares. O sea, el momento en el que yo veo durante el triaje que afecto a los derechos de los titulares, definitivamente debo saltar el proceso o dar en la bifurcación hacia atender un incidente de privacidad. ¿Cuál es el punto de quiebre ahí? Y ahí me gustaría ser súper práctico, porque esto lo debemos tener preparado antes de cualquier cosa. Como decía Pau, yo ya tengo un proceso hecho y en ese proceso yo ya lo tengo alineado a la ley. Perfecto, porque ahí es donde uno tiene que ver el activo que fue afectado en el incidente. A mí me llaman, por ejemplo, ojalá que no me llamen, voy a tocar madera, pero me llaman y me dicen, oye, tengo un incidente de ransomware, ya, el SOC me detectó el incidente, me mandaron la alerta, chévere, buenísimo. ¿Qué activo fue afectado? Fue afectado el servidor SRB0010. Y ahí el servidor SB0010 que tiene. Me dice, es facturación electrónica. Listo, hubo datos personales ahí. Entonces yo ahí ya tengo la primera vista de que sí es un activo que maneja datos personales. Entonces, si es que ya alguien accedió de manera no autorizada, hubo exfiltración, etcétera, etcétera, bueno, como todavía no sé nada, parto del hecho de que sí, de que se sacaron los datos y de que había datos de facturación. Si inmediatamente en mi cabeza ya viene, hicimos análisis de impactos de eso. ¿Qué pasa con los datos del titular? A ver, rapidito, al titular, ¿qué le va a pasar? Porque yo perdí sus datos de facturación. Entonces, ¿qué perdí? El número de cédula, perdí, o el número de RUC, que bueno, no es dato personal, pero el número de cédula sí. Perdí tal vez el correo electrónico. Perdí tal vez la dirección, ojalá no sea la dirección exacta de su casa. Y perdí datos identificativos como nombres completos. Entonces, ¿a qué está sujeta la persona en el momento en el que yo perdí eso? A suplantación de identidad, a llamadas de publicidad, a acoso, a spam, ese tipo de cosas. Pero estaba expuesto a eso antes o después del incidente. A eso ya estaba expuesto antes, entonces de pronto el impacto no es tan crítico. Ahora, si yo para facturación, por tener un buen relacionamiento con el cliente, le pedí su fecha de nacimiento, le pedí otro dato para mandarle un correíto diciéndole, mira, tienes una promoción de X o Y cosa en tu fecha de nacimiento, etcétera, ahí sí tengo un problema un poquito más grande. Entonces, como parte de la metodología de preparación para el incidente, a mí me gustaría considerar o recalcar lo que decía Pau, ¿no es cierto? La clasificación técnica del incidente. Mis equipos de trabajo, de SOC, de CECIR, de analistas, de operadores, hasta mis gerentes deben saber qué pasa cuando hay datos personales. Entonces, la capacitación, la concientización y las simulaciones para mí son críticas. Yo hago simulaciones en la organización 2 veces al año. Simulaciones en papel, simulaciones, no es que contrato a un hacker que me haga vivir el incidente, pero sí sobre papel, lo que se conoce como los tabletops. Y a la gente que no vive el día a día la parte técnica, le digo, mira, vamos a sentarnos 2 horas y vamos a simular un incidente. Ok, yo te llamo y te digo que pasó tal cosa en la planta industrial, en la parte administrativa, ¿qué haces tú? Entonces vamos ejercitando el músculo para que sepan qué hacer con eso. Todos los equipos técnicos y no técnicos saben cómo hacer un triaje o cómo clasificar y ver el impacto. Y lo otro, tratamos de evaluar de manera temprana la parte legal, porque uno de los errores más comunes es no evaluar el impacto legal del incidente o subestimar el impacto legal del incidente. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un ransomware, el ransomware normalmente sigue etapas, ¿no es cierto? Me exfiltran la información, luego me la encriptan y de ahí me piden el rescate. Pero ya me la exfiltraron porque tienen forma de decirme, oye,
oye, si no me pagas por continuidad del negocio, me pagas por multas o privacidad. Entonces tienen doble forma de atacar. Entonces, cuando yo hago eso, hay un error común en evaluar solo el impacto técnico. ¿Por qué? Porque es lo visible, es la herida, es de donde está sangrando. Pero por debajo, ¿qué pasa si hay un hematoma por ahí? ¿Qué pasa si hay algo más neurálgico en eso? Entonces, la parte legal también es crucial. Cuando yo tengo un incidente y se levanta sala de guerra, uno de los primeros que debe estar conectados, en mi caso se conoce como área de asuntos legales y asuntos corporativos, es el área de asuntos legales y corporativos, porque deben estar al tanto de lo que está pasando. De pronto no van a hacer apoyo en las primeras fases técnicas, pero ellos deben entender qué pasó, cómo pasó y demás. Entonces, el momento en el que esas preguntas las vamos respondiendo con los especialistas del SOC, del CECIR, etcétera, ya va construyéndose un storytelling de lo que pasó. Ya vamos viendo también el daño. Y ahí se puede tomar decisiones rápidas de decir, ok, ¿tengo o no tengo que avisar a los titulares? ¿Tengo o no tengo que avisar al ente de control? Porque no todos los incidentes son críticos. Y sufrir un incidente no es nada malo. Sí, eso me gustaría recalcarlo. O sea, incidentes van a ocurrir todo el tiempo. No sé si ustedes vieron, en enero hubo incidentes en Facebook, hubo incidentes en LinkedIn, hubo incidentes en instituciones gubernamentales, hubo incidentes en la CIA en Estados Unidos. Los incidentes van a ocurrir. No porque yo haga el mejor trabajo del mundo no va a haber incidentes. La diferencia es que tan preparado estoy para el incidente. Entonces, si nos preparamos bien para eso, podemos responderles a los titulares de los datos. Oye, tus derechos fueron vulnerados y yo estoy haciendo mi parte. Entonces, cuando hay un accidente de tránsito, ¿no es cierto? Hacer mi parte es yo me quedo. Yo les llamo al 911, yo les llevo al médico, a la persona. ¿Ya? Hacer mi parte en incidentes de datos personales es, ok, yo me quedo, te acompaño. Tú vas a estar expuesto tal vez ahora a que te llamen y te intenten hacer un fraude. Entonces yo como organización voy a colaborar y como yo mismo tengo tus datos personales, como yo mismo tengo tu WhatsApp, de pronto tu número de teléfono, de pronto tu correo, te voy a tratar de ir capacitando en, mira, así se detecta un phishing, así se detecta una suplantación de identidad y tú en el día a día apréndete estos tips porque vas a estar sujeto a esos problemas. Entonces, estoy contigo antes, durante y después del incidente para poder tener una vista integral y a todo mi equipo de trabajo, técnico y no técnico, vamos para allá. Esa es un poco la, digamos que la preparación y los puntos de quiebre ya en la parte práctica. Pau, coincido perfectamente en el ciclo que siguen. Nosotros seguimos un ciclo muy similar. De pronto lo que yo agregaría, como digo, es hacer pruebitas, hacer prácticas para que podamos estar entrenados en músculo, así decirlo. Muchas gracias, Carlos. Sí, uno diría, ¿no? Porque a veces en el tema de los incidentes nosotros vemos solo la parte técnica, el tema ya de respuesta, de cómo vamos a reaccionar para recuperar los activos digitales, los diferentes equipos, el funcionamiento, tenemos el Backup Recovery Plan, el Disaster Recovery Plan, pero en todo eso nosotros a veces le dejamos de lado a esto que mencionas, a una detección temprana de posible impacto legal, ¿no? Y ahí es cuando nosotros podemos contar con apoyo del DPO y hacer esta dualidad en estas fases que coinciden tanto tú como Pau de la fase 2 de poder identificar qué impactos tenemos, tanto técnicos como legales, y cómo debemos proseguir. Y algo que me gustó bastante que dijiste es, los incidentes van a pasar. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para que pasen, más no tener esta falsa esperanza de decir, no, a nosotros no nos va a pasar, porque ya inclusive a las empresas más grandes del mundo les está pasando, nosotros tenemos que tomar la práctica y tener esta cultura del día a día. Antes de pasar contigo, Mile, solo quiero hacer una pequeña pregunta tanto a Carlos como a Pau. Eh, en este momento que ya cuentan con esta persona que les apoya como DPO, ¿qué mejoras han visto? ¿Sienten un apoyo? ¿Es más fácil el tema de detección legal, el tema de detección del día a día, el sentirse más seguros ante un incidente? En mi caso, en nuestro caso, considero que fue muy oportuno el tener el DPO y sumar al área legal, ya que se empezaron a fusionar esas acciones que cada uno hacíamos posiblemente en silos con el área legal.
Entonces, cuando cada área tuvo su parte de responsabilidad frente a la privacidad y protección de los datos personales, hubo una mejor inmersión en los trabajos, hubo mayor acercamiento entre el área legal y seguridad de la información y ya no nos veíamos como áreas separadas. Y otra cosa también que nos ha pasado es que junto con el DPO, el área legal y seguridad de la información, justamente hemos hecho estas simulaciones, como lo comentaba Carlos, que son súper importantes, estas simulaciones en papel teóricas y que nos han permitido también evidenciar aquellos impactos legales y regulatorios que tendría la compañía en caso de llegarse a materializar el incidente. Y esto también nos ha abierto otras puertas hacia las altas direcciones, hacia los gerentes, hacia los directores, para que ellos también sean conscientes del impacto que tendría, o sea, el impacto tanto financiero, el impacto reputacional, la pérdida de confianza de clientes que tendríamos en caso de sucederlo. Y esto nos lleva a que vayamos, como bien decía Carlos, preparándonos, o sea, preparando a la organización paulatinamente, porque en realidad los incidentes no van a faltar, pero sí es como nosotros los vamos controlando y vamos actuando frente a ellos. Entonces, ha habido una mejora sustancial, hemos aprendido a hacer el análisis de impacto a la privacidad, hemos implementado nuevos controles y también dentro de la organización hemos venido haciendo también capacitaciones en tema de protección de datos personales. Y yo tengo una experiencia y antes los proyectos que se manejaban dentro de la empresa, proyectos estratégicos, no consideraban muy a profundidad temas de ciberseguridad o de datos personales. Pero en cambio ahora ya con esta cultura que se ha ido formando, el momento que se da de alto un proyecto estratégico, ya las áreas se preguntan, ¿esto va a tener implicaciones legales en datos personales? ¿Esto tiene que ver algo con ciberseguridad? Entonces ya nos levantan la mano a las dos áreas y con eso mejoramos la implementación de controles desde el diseño. Entonces creo que eso es súper importante. Muchas gracias, Pau. Sí, la cultura es súper importante. Carlos, por favor. Sí, la verdad me gustaría robarme la última idea que mencionó Pau, el hecho de que haya una parte legal involucrada fomenta mucho el crecimiento cultural en la organización de este tipo de cosas, de ciertos principios, porque bien dicen que uno no es profeta en su tierra. Pues en las organizaciones del área de TI, ¿no es cierto? Dice, ay, necesitamos poner estos controles. Bueno, el área de TI, si es tu amigo, te llama como ciberseguridad y te dice, a ver, ayúdanos a viendo las arquitecturas, los controles, etcétera. ¿Ya? Pues no necesariamente el resto de la organización, pero cuando ya lo dice el asesor legal, cuando ya lo dice el DPO, cuando ya lo dice alguien que tiene llegada directa a la gerencia general, porque el DPO normalmente reporta directo a la gerencia general. Digamos que hay hasta cierto up to down que ayuda a formar cultura. Entonces, el DPO llega con cierta voz de mando que ayuda a que todas las otras áreas se confabulen para orquestar para bien, para orquestar hacia la parte del cumplimiento, hacia la parte de la privacidad. Pues más allá de que, digamos que las áreas no es que hacen un hiper mega trabajo en protección de datos o en ciberseguridad, abre puertas. Entonces, que el DPO llegue con una visión completamente diferente al área técnica, que a veces uno está tan metido en el bosque que solo ve su árbol. Entonces, el DPO viene con un paso mucho más amplio y dice, ve, no es solo ese árbol, es el bosque entero. Entonces, los otros gerentes, el gerente financiero, el gerente de BI, el gerente de estrategia, el mismo gerente general, como ya empieza a escuchar ciertas cosas, dice, oye, ¿y ya le preguntaron a ciberseguridad eso? Oye, ¿ya le preguntaron al área de privacidad respecto a esto? Entonces, ayudan a que se vaya creando el embudo y vayan bajando, como decía Pablo, los proyectos a nacer con cosas que antes no nacían. Y que así ciberseguridad, honestamente, en mi caso, sí nos costaba. Oye, vente acá, ven, déjame apoyarte con esto. Yo soy tu consultor de controles de seguridad. Protejamos la privacidad, la disponibilidad, la confidencialidad. Ahora es mucho más fácil. Porque ahora yo digo, bueno, y a continuación y mi compañero dice, bueno, hay que poner estos controles técnicos. De pronto me devuelve la pelota a mí, pero ya hay una confabulación mucho más fuerte de hacer cultura de privacidad. Entonces, la respuesta es clarísima. Definitivamente ha habido una mejora, hay un apoyo y sientes ese apoyo en el día a día porque ya no la sufres solo y se abren puertas.
Muchas gracias, Carlos. Sí, en el día a día ya podemos ver cómo estos equipos van apoyándose mutuamente y como tú dices, abrir puertas en la organización, que haya el apoyo, que ya de por sí en la cultura comiencen a preguntarse, oigan, pero sabe el equipo de ciberseguridad, oigan, pero sabe el DPO, ya hace que esta cultura proteja a la organización y proteja a los colaboradores y entre todos los titulares que tenemos en nuestro flujo del día a día, ¿no? Ahora sí, mil de disculpas que no te había dejado ahí la palabra, pero te repito rapidito, ¿en qué momento un incidente de seguridad se configura como uno de protección de datos personales? Y tú también como apoyo de DPO, ¿qué has visto que se ha podido aportar a las organizaciones? ¿Cómo has podido confabular con los diferentes equipos de seguridad de la información? ¿Y cómo te has sentido en esta integración y esta dualidad? Gracias, Juanca. Sí, bueno, creo que voy a retomar un poquito de todo lo que Carlitos y Pau ya han mencionado, pero pienso yo que los incidentes de seguridad son una demostración de cómo nosotros empezamos a crear gobernanza en la gestión de datos. No solo en protección de datos, sino también en seguridad de la información, seguridad respecto a protección de datos personales. Es ahí donde las papas queman, digo yo, porque normalmente nosotros como abogados en protección de datos nos dedicamos muchísimo, cuando no tenemos mucha madurez, nos dedicamos muchísimo a gestionar las cosas de manera documental. Y decimos, ok, ya tenemos una política, tenemos un consentimiento, pero llega el momento del incidente y nos quedamos como, ¿y ahora qué hacemos? De hecho, la mayoría de las perspectivas de gestión de riesgo, en su caso, todas son preventivas. O sea, nosotros estamos monitoreando el riesgo, decimos, ok, esto sé que se presenta actualmente o podría potencialmente ser un riesgo porque ha ocurrido anteriormente, quizá es un riesgo, pero no sabemos cómo actuar o cómo medir la circunstancia cuando ya ha ocurrido. Entonces, pienso yo que el trabajo del delegado de protección de datos, y también coincido con lo que mencionaban Carlitos y Pau, no solo ocurre durante el incidente, sino que también es un acompañamiento previo que debe estar bien construido, bien constituido desde la gobernanza y desde la gestión del riesgo puramente, porque justamente la intervención del delegado de protección de datos personales, que muchas veces puede tener esta figura más legal o también puede ser muy técnica en ciertos casos, hay muchas empresas que contratan un delegado de protección de datos que no tiene el background legal. La perspectiva que ellos nos van a dar en este punto es cómo gestionar una situación que, justo como decía Carlitos, involucra datos personales y cómo el delegado de protección de datos personales debe involucrarse y en qué circunstancias. Entonces, pienso yo que durante toda esta fase de la gestión del incidente hay una gran parte de prevenir y monitorear el riesgo, que es algo que el delegado de protección de datos debe tenerla muy clara, más allá del contexto legal, más allá del desarrollo de documentos. Identificar el riesgo, no siempre vamos a poder identificarlo al detalle, pero sí es importante saber en virtud de eh, la empresa, del tipo de compañía que es, cuáles son los vectores de ataque, justamente eso lo podemos identificar con incidentes previos, históricos de cómo ha funcionado la compañía, qué tipos de datos tiene. Eso igual va a aumentar la superficie de riesgo. Si es que, por ejemplo, yo soy una empresa de retail que no maneja mucha información personal sensible, voy a tener potencialmente menos riesgos o menos ataques que lo tendría una casa de salud, por ejemplo, o una empresa que tiene un sector estratégico como telecomunicaciones, por ejemplo. Entonces, entender muy bien el negocio es algo importante para el delegado de protección de datos, pienso yo, y de ese modo también compaginar con las áreas de seguridad de la información, que para mí creo yo que son los aliados más fundamentales, estratégicos de toda la gestión del delegado de protección de datos. Si es que en sus organizaciones tienen un delegado que no se lleva bien o no habla para nada con el área de tecnología, el área de seguridad, algo no está bien, porque eventualmente necesitan tener contacto. Así sean legales, así parezca que sean de mundos totalmente distintos, es necesario que se involucren, es necesario que conversen y que haya esa retroalimentación. Si es que no está pasando, eso ya es una red flag fuerte. Algo más, bueno, eso de manera previa. Durante el incidente, algo que el delegado de protección de datos siempre está visualizando o midiendo es el tema del impacto ante los titulares, que es justamente el acompañamiento que da el delegado a las áreas de seguridad, al CSIRT.
Y las reuniones justamente se enfocan en establecer si es que existió o existe una vulneración a los datos personales y cuál es el impacto. ¿Cómo nosotros establecemos eso? Siempre debemos contar con una metodología. Nosotros igual, desde el lado de GECA lo hablo igual como delegado de protección de datos de algunas instituciones, pasamos de prueba a error. ¿Por qué razón? Porque no hay una sola metodología en cómo gestionar este tipo de situaciones. Como les decía, las guías de gestión de riesgo que nosotros tenemos son en muchos casos preventivas. Entonces, la gestión del incidente en estas situaciones puede ser un poco más complicada y requiere un refuerzo, requiere alinearlo a lo que la organización necesita. Hay algunas organizaciones, por ejemplo, que nos dicen, yo no quisiera que el impacto al titular tenga mucha representación con respecto al de la empresa. A mí me parece más riesgoso que en esta situación se comprometió mi infraestructura tecnológica más allá del impacto de los titulares. Entonces, el delegado de protección de datos en ese caso sirve como un regulador, un modulador de esas perspectivas para que se identifique justo lo que Carlitos decía. No es solo la afectación a la empresa lo que estamos visualizando, de eso ya se encarga el área de seguridad, se encargan las áreas de tecnología. El delegado se está enfocando en cómo esto puede perjudicar a la empresa, sí, pero desde la perspectiva de cómo ha sido afectado el titular. Nuestras normativas en protección de datos, hablando de la ley ecuatoriana particularmente, tiene como centro de la discusión al titular de los datos personales. Y si las empresas no empiezan a verlo de ese modo, vamos a estar en un grave problema. Y muy probablemente el delegado de protección de datos pase a ser un asesor que nos dice alguna palabra que nos entra por un oído y nos sale por otro. Y eso está muy mal porque obviamente la afectación reputacional, financiera, que es lo que sí le interesa a un gerente general, se va a ver en muchos casos a mediano o largo plazo también. Entonces, no es algo que deberíamos tomar así a la ligera. Pienso yo que es súper importante, como decía, gestionar esa gobernanza a nivel de que incluso las gerencias generales, a las personas que toman decisiones, sepan por qué razón es necesario ejecutar ciertas acciones y por qué razón es necesario pensar también desde la perspectiva del titular. Eh, yo creo que el trabajo final de hecho en la mayoría de los casos legales de un delegado de protección de datos en la gestión del incidente es justamente la notificación a los titulares, la notificación a los responsables de tratamiento, la notificación a la autoridad de protección de datos. La expectativa en muchos casos, sobre todo cuando uno es delegado de protección de datos externo, es que el área legal te dice, ok, pero tengo o no tengo que notificar. Y ahí está la presión para nosotros, porque muy probablemente yo te digo, sí, tienes que notificarle al titular, pero tú me dices, no, yo tuve muchos incidentes antes y me preocupa mucho que esto vaya a tener un impacto reputacional muy alto para mí, porque, qué sé yo, soy del sector financiero. Y si yo digo algo de la manera en la que tú me lo estás pidiendo, esto me va a fregar el negocio, no quiero. Y ahí, eso sí, a nosotros nos representa igual lo que les decía, uno de los retos más interesantes, porque si bien la recomendación está dada, hay muchos aspectos adicionales que también debemos ver. El delegado, de hecho, justo en estas situaciones pasa a ser también eh, un, un relacionador público a veces, porque tenemos que pensar igual cómo el impacto, la manera en la que vamos a tener que configurar las notificaciones, cómo vamos a justificar todas las acciones que hemos tomado para prevenir, las acciones para justificar eh, eh, qué sé yo, las maneras en las que mitigamos el riesgo que ya se había presentado, todo esto. Entonces, el delegado de protección de datos necesita tener justamente la narrativa esta que decía Carlos, tenerla muy bien, muy clara, saber cuáles son los intereses de la empresa, es decir, la estrategia, que es algo que mencionaba Pau. Si yo no conozco las líneas de estrategia de la empresa, muy probablemente voy a hacer recomendaciones que perjudiquen esa estrategia. Y también obviamente pensar en lo legal. Hay obligaciones legales que son inamovibles y que nosotros debemos cumplir. Entonces el delegado aquí se convierte en un multitasking súper interesante porque es ahí, como digo, donde se mide qué tan buena es la capacidad de este delegado de definir los siguientes acciones, diría yo. Eso puedo decirles de mi lado. Muchas gracias, Mile. Sí, bueno, ya con todas las intervenciones hemos respondido varias preguntas. La verdad,
desde su expertise y desde todo lo que ya se ha venido conversando se pueden ver varios puntos, ¿no? También algo que tomo, que decías, Mili, que se ha conversado, es que el giro de negocios siempre va a ser importante y también la representación que tiene el delegado sobre las empresas hace que tenga una mejor relación tanto con la autoridad, con los titulares y también en el futuro sobre posibles procesos sancionatorios, administrativos y todos los que están correspondidos de acuerdo a la ley. Y tenemos uno de los estándares más altos de protección de datos personales. Como bien decía, se viene actualizando constantemente. Tenemos una superintendencia que está súper activa, súper dinámica y eso es importante, ¿no? El llevarnos bien entre DPO y equipos de seguridad de la información para poder tener todo este frente unido y tratar estos incidentes de seguridad y protección de datos personales. Siguiendo esta línea, en el tema de giro de negocios, igual es una pregunta para todos ustedes, es referente a ¿qué aspectos son importantes a considerar desde la perspectiva de sus negocios? Referente a si viene dándose prioridad a la reputación, gestión o recuperación. Entendemos que todos estos vienen en un macro, pero justo como nos comentaba Mile, el giro de negocio hace que, no, ¿sabes qué? Tenemos que darle mayor prioridad a este riesgo, a este posible impacto y por eso tenemos que tomar estas acciones. Ahí sí, Carlos, Pau, por favor. La parte del giro del negocio, digamos que tiene un 90% de la importancia, pero hay un 10% que es ¿qué hago con esos datos? ¿Y qué datos tengo yo que no puede tener nadie más? Entonces, yo les decía, yo les ponía el ejemplo de la factura. Los datos que yo entrego para facturación los entrego en todo lado y no necesitan mi consentimiento porque por otras normas legales las empresas están autorizadas a tratar esos datos para atender justamente temas de imposiciones, ¿no es cierto?, del SRI y ese tipo de cosas. Entonces, los datos que entregue por ahí pueden salirse o fugarse por cualquier lado, no necesariamente por mi lado. Y el titular ya está expuesto a un montón de riesgos, a un montón de amenazas por ese tipo de datos. Por el simple hecho de que existe el dato, ya está expuesto a un montón de amenazas. Entonces, ahí hay que separar, como decía Mile, en ver qué sí voy a notificar que realmente tiene un impacto, ¿no es cierto? Un impacto real, porque impacto vamos a tener siempre. Entonces, si yo pierdo el número de celular, los nombres completos y el número de cédula, ¿a qué riesgo estaba nuevamente el titular expuesto antes y después de que yo tenga el incidente? Porque capaz que los riesgos a los que estaba expuesto eran los mismos. Entonces, en la fase de preparación, yo tengo que ver en mis datos, en mi diccionario de datos, entrar aplicación por aplicación a las bases de datos y crearme mi diccionario de datos y decir, mira, yo almaceno estos datos de aquí. Y estos datos, si se fugan, ¿qué le va a pasar al titular? Ese proceso en seguridad de la información se llama modelamiento de amenazas, pero es bastante similar. Entonces, ¿qué le pasa al titular? Le pasa que le van a mandar mensajes de WhatsApp con publicidad, con fraudes, que le van a hacer llamadas de suplantación, pero el titular ya vive eso hoy día. Entonces, si yo tengo un incidente de datos personales en el que se me fuga eso, es necesario comunicarle. Tal vez no, puede que sí, pero tal vez no, porque ya tenía esas amenazas antes de pronto un comunicado global y la forma en la que haga el comunicado es muy importante. Entonces, en el giro de negocio, como decía, un 90% es la importancia de lo que yo hago con esos datos, ¿no es cierto? En nuestro caso, nosotros vendemos cemento y concreto. En cemento me compran ferreterías, no hay datos personales, todo B2B. Pero en concreto alguien va a construir su casa y me da, pucha, hasta los planos de su casa. Si a mí se me pierde eso, ya es crítico, porque alguien puede entrar hasta secuestrar gente utilizando su información. Entonces, es digamos que complejo la situación ahí. Pero ese dato solo lo tengo yo. Entonces, si a mí se me pierden los datos del plano de un edificio que va a ser para un banco y sé hasta dónde están las bóvedas, porque ahí metí un concreto especial, ahí sí es crítico, porque nadie más tenía ese dato. Si yo como hospital, por ejemplo, pierdo los resultados de los exámenes médicos de laboratorio de mis clientes, en este caso de los pacientes, es recontra que crítico, porque solo yo tenía los resultados, solo en mi laboratorio se hizo los exámenes. Pero nuevamente, ¿no es cierto? Si es que yo termino perdiendo
mi sistema de facturación electrónica, sí son datos personales, sí están expuestos. Pero ¿qué impacto realmente tiene? ¿En qué escala voy a manejar ese impacto? Tal vez el impacto, sí hay impacto, pero es bajo medio. Entonces también acorde a eso, digamos que hay que ir respondiendo, ¿no es cierto? No hay que poner, mi abuelita decía, no hay que poner la carreta delante de los burros. Entonces también hay que ir viendo que nuestra ley sí es crítica, sí es bien exigente. Mi expectativa, al menos yo llevo, como decía Andresito, ya más de una década en este asunto y viendo lo que pasó en Colombia, viendo lo que pasó en Chile, viendo lo que pasó en Perú, honestamente yo esperaba que sea algo parecido y no, o sea, nuestra Secretaría de Protección de Datos fue y la rompió, o sea, se puso, España es mi límite, yo quiero seguir hacia allá, así de estricta. Y sí, la rompió, pero también hay que ver, ok, seamos realistas con el negocio. Como decía Mile, tal vez el gerente general no quiere comunicar y yo me cierro como CISO, como DPO, comuniquemos. Pero sí, sí, comuniquemos, pero ¿por qué? ¿Qué gana el titular? No yo. Ahí ya me saco la camiseta de la empresa, de mi posición. ¿Qué gana el titular si es que comunico? ¿O qué pierde el titular si es que comunico? Entonces, eso de pronto suma bastante cuando yo me ubico en el contexto. Yo no era creyente hasta hace unos años, por ejemplo, de las normas ISO. Ahora creo que sí, no porque aporten mucho en la parte técnica, pero sí porque aportan mucho en la parte contextual como tal. A conocerme a mí mismo y al rato de conocerme a mí, entender que yo interactúo con un entorno. Es cómo interactúo con ese entorno. En la parte industrial, yo en ciberseguridad industrial, la parte de seguridad de la información en industrial cambia, ¿no es cierto? Confidencialidad, integridad y disponibilidad salen de la jugada, dejan de ser lo principal. Hay un cuarto vector en ciberseguridad industrial que se conoce como safety o la integridad de las personas, porque en ciberseguridad industrial tú puedes sufrir daños, puede mutilarse una persona un dedo, un brazo, puede morirse, etcétera. En protección de datos es algo parecido. Confidencialidad, integridad y disponibilidad son chéveres, son importantes. Lo más importante es qué le va a pasar al titular. Entonces, eso yo creo que es parte de la práctica y de la responsabilidad que nosotros tenemos conocernos a nosotros mismos. ¿Qué datos mismos estoy tratando y qué de ese dato es crítico? Me llaman y me dicen, me hackearon el servidor de facturación electrónica. Malo, pésimo, pero no es un terremoto catastrófico. Me llaman y me dicen, oye, hackearon el servidor de calidad, donde están los diseños y los planos de los edificios. Ok, catástrofe, escalemos a crisis. Entonces va por ahí más o menos mi apreciación del tema. Muchas gracias, Carlos. Sí, más que nada nosotros tenemos que poder identificar el flujo de los datos personales, las categorías de los datos personales, qué hacemos con esos datos personales para poder identificar qué tan grave va a ser para la organización y cómo debemos actuar en los siguientes pasos, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo. Por favor, Pau. Gracias, chicos. Bueno, yo lo que quiero ahí complementar y nos pasó en un evento es que alguien nos decía, pero ¿por qué quieres cuidar tanto el nombre y el número de cédula si las personas van y sacan copias y dejas la copia ahí en donde la señora de la copiadora? Entonces, ya el dato en realidad está de alguna manera expuesto. Entonces, eso coincide mucho con lo que dice Carlos, ¿no? Tenemos que identificar en el negocio cuál es ese dato crítico único que nosotros estamos tratando. Y bueno, en nuestro caso, en la experiencia que hemos tenido, se da mucho peso al tema de la confianza al cliente. O sea, ¿cuánto el cliente va a perder esa confianza con nosotros, con .NET, con Celerity, en el caso de un incidente de seguridad de información que afecte a su privacidad? Entonces, creo que eso es uno de los puntos que se considera primero cuando estamos evaluando los impactos legales, los impactos reputacionales. Primero consideramos la confianza de nuestros clientes y segundo, si bien el impacto legal, porque en nuestro caso somos una empresa regulada. Tenemos por un lado la Superintendencia de Telecomunicaciones, tenemos el Arcotel, tenemos el ECUSER también como una parte del Arcotel y también tenemos ahora la Super de Protección de Datos. Entonces, sí tenemos un entorno bastante regulado. Entonces, en ese sentido, nosotros cuando hay un evento que implique datos personales, pues sí tenemos que hacer un análisis bastante detallado de cuál sería el impacto con cada una de estas entidades que nos regulan. Sí, creo que eso es uno de los puntos también importantes y obviamente no queda de lado la continuidad operativa porque al final somos una empresa, no somos una organización, una ORG,
somos una empresa que vendemos servicios, comercializamos servicios, entonces la continuidad operativa también viene muy de la mano. Es un punto muy fuerte que nosotros lo topamos dentro de los impactos. ¿Cuánto nos va a costar la recuperación frente a un incidente? ¿Cuánto tiempo nuestros procesos core de negocio se quedarían sin toda esa tecnología en el caso de un incidente? Entonces, por ello también nosotros hemos ido configurando planes de recuperación para ciertos incidentes que nosotros consideramos que serían catastróficos para la organización si no sucediera. Entonces, en ese marco nos ha permitido un poco ir mejorando nuestra resiliencia, nuestra capacidad operativa y también ser conscientes de qué es lo más crítico para nosotros como personas. Muchas gracias, Pau. Sí, algo que a mí, y concuerdo tanto con Carlos como contigo, Pau, es que vamos a poder identificar qué nos va a afectar más sobre la organización según nuestro giro de negocio, ¿no? Justo decías, Pau, que nuestros clientes, nuestra reputación, el día de mañana, la empresa sale en algún medio informativo y sale una filtración de datos. Puede ser que ciertos clientes, ciertos futuros proveedores, contratos, entre otros, ya no quieran trabajar con nosotros debido a que no supimos atender correctamente. Es muy diferente decir, la empresa supo atender al incidente, tuvo los debidos procedimientos y minimizó todo el impacto que se pudo, a decir simplemente hubo esta filtración, ¿no? Entonces, eh, es interesante ya ver desde primera mano y desde la práctica y desde la experiencia cómo se van evaluando y cuáles son los primeros factores que tienen de afectación las empresas. Mile, ahí sí, te digo, como de DPO, tú, ¿cómo analizas cuál sería desde la perspectiva del negocio los aspectos más importantes? Reputación, gestión, recuperación. ¿Estás de acuerdo tanto con Carlos como con Pau? Justo como les decía en la primera intervención, yo creo que el sector define mucho el perfil de amenazas, o sea, podemos saber qué tipo de información estamos teniendo y dónde hay más sensibilidad en nuestro negocio, que es algo muy importante. O sea, lo que decía Carlito, saber el contexto es fundamental para yo entender incluso a posterior qué tipo de amenazas o qué tipo de incidentes podría estar teniendo. Nos ha pasado con algunos clientes que, por ejemplo, no tenían un diccionario de datos o no sabían qué tipo de información tenían, que un error de capa 8, un error humano termina por afectarles muchísimo porque no sabían incluso qué información había en un Excel, por ejemplo, y un Excel que compartieron en, no sé, en una red social, qué sé yo, algo que ya está demasiado, demasiado por fuera de la lógica, pero que puede empezar a ocurrir. Entonces, pienso yo que el sector define mucho el impacto que podría tener en los titulares y por ende también la probabilidad de ocurrencia de sanciones o de afectaciones reputacionales. A mí me gusta muchísimo, y ya hablando personalmente, trabajar con instituciones o con empresas que tienen mucha regulación, porque pienso yo que hay mucha más seriedad en cómo esto afecta a los titulares y cómo esto también puede representar reputacionalmente una afectación a la empresa, pero también hay muchas organizaciones que son pequeñas y que necesitan entender por qué razón esto está ocurriendo, que es algo que de hecho muchas veces eh, pasa que ni siquiera sabemos. O sea, nos ha pasado también nosotros que trabajamos con empresas que pueden ser medianas a pequeñas. Me dicen, ok, yo no sé qué es verdaderamente un incidente de seguridad, no sé si es que esto representa un incidente de seguridad porque no he mapeado adecuadamente los datos que manejo, no sé muy bien cuál es mi superficie de riesgo, no he entendido bien cuáles son mis amenazas. Entonces, pienso yo que también es interesante trabajar con estas empresas porque se requiere muchísimo más trabajo de concientización del entendimiento del contexto. O sea, puede ser una empresa muy pequeña, pero que tiene muchísima información personal y por ende su riesgo es muchísimo mayor de lo que podría ser una empresa regulada, eh, en los aspectos de privacidad, obviamente, no tanto solo de cumplimiento, pero sí empezar a gestionar la manera en la que controlamos este tipo de situaciones. Entonces, pienso yo que obviamente el sector también define la manera en la que vamos a comunicar, que era lo que decía, o sea, por ejemplo, la banca, todo el tiempo, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa muy seguido. La banca me envía muchas veces correos de alarma diciéndome como, acuérdate que puedes sufrir de phishing.
Y ahora, como viéndolo del lado de protección de datos personales, yo ya sé que muy probablemente ese correo ha ocurrido porque existió un incidente de seguridad. Pero la manera en la que decidieron manejarlo, la manera en la que se decidió informar al titular fue no tan alarmista, sino más como de concientización. Muy probablemente porque por detrás del equipo de protección de datos personales determinó lo que Carlitos y Pau decían, el impacto. Si es que yo no identifico bien el impacto que esto puede tener al titular, podría causar alarma, por ende, causarme a mí un impacto reputacional mucho mayor de lo que hubiese sido si lo hubiese manejado con pinzas. Nos ha pasado igual con algunos clientes de clientes que nos dicen, no, esto de aquí yo lo tengo que de ley notificar a la autoridad de protección de datos. Y vamos indagando y nos dicen, ah, lo que se me perdió fue un Excel en el que estaban nombres y apellidos de 10 personas. Y yo digo, ¿por qué harías una notificación de ese estilo sin una fundamentación adecuada del impacto? Que es algo que decía Carlitos. Nosotros seguimos mandando la información a la Autoridad de Protección de Datos y diciendo, ok, esto es un incidente, y terminamos por quitarle el sentido a la notificación del incidente. La notificación del incidente, más allá de ser una obligación legal que la Ley de Protección de Datos nos obliga, en los contextos regulados y por fuera de los contextos regulados en un entorno en el que ya estamos hiper eh, tecnologizados, diremos, me estoy inventando la palabra, pero si ya estamos utilizando muchísima tecnología, la notificación de incidentes permite que entidades que controlan este tipo de situaciones, o sea, manejan riesgos en infraestructuras críticas, puedan ya saber por dónde vienen los ataques. O sea, nuestra notificación no solo es porque, ay, chuta, qué horrible, tengo que notificarle a la autoridad. No, esto permite que el entorno de ciberseguridad, de seguridad de la información del país tenga un poco mayor de madurez. Entonces yo normalmente procuro, y después de haber tenido algunas oportunidades de ver incidentes en empresas grandes, procuro también verlo desde esa perspectiva. O sea, nosotros no solo estamos cumpliendo con la normativa, sino que también estamos ayudando a marcar un precedente de cómo manejar ciertas situaciones. Algún rato tuve la oportunidad en el extranjero de ver cómo gestionaban los ransomware, por ejemplo. Necesitamos de ley notificar un ransomware porque muy probablemente esto, si es que ataca al sector de salud pública y la entidad pública que se encargaba de verificar este tipo de riesgos no sabía, probablemente no va a saber cómo reaccionar. O sea, esto permite también generar resiliencia en nuestro entorno. Entonces, la notificación, pienso yo, a los titulares es muy distinta a la autoridad, tiene más impacto cuando hacemos directamente a los titulares, la manera en la que lo hacemos, pero de cara a la autoridad debe ser lo suficientemente técnica como que para que si es que tiene un impacto grave o es una situación de riesgo muy grave, funcione o sirva para nuestro entorno de ciberseguridad. eh, este tema de conocer qué es lo que ha pasado y saber cómo responder en caso de que vuelva a ocurrir en cualquier otra institución. Entonces, yo sí insto normalmente a que lo veamos de ese modo. Muchas gracias, Mil. Sí, realmente nosotros vamos a tener este análisis, ¿no? Y lo que me agrada bastante de la percepción de tanto Carlos como Mile como Pau es que vemos por el titular y esta también uno dice, no, pero hay que ver por la empresa. Yo creo que al ver por el titular nosotros igual tenemos una visión empresarial. ¿Por qué? Porque el día de mañana vamos a tener una filtración de datos y por no proteger adecuadamente al titular, vamos a tener un impacto reputacional. El día de mañana, algún titular pone una denuncia a la empresa y puede haber un procedimiento sancionatorio. Entonces, sí, nosotros tenemos que tener esa visión. Y plasmar desde ahí las medidas adecuadas. De igual forma, justo Pau nos comentaba de que ya en el día a día, ya en los procesos que se van dando, ya se toma privacidad de diseño y por defecto, que era uno de los retos más grandes, creo yo, en las empresas, de decir, desde cero tenemos que considerar a la protección de datos y a la seguridad de la información. ¿Por qué? Si necesitamos hacerlo lo más operativo posible. Pero claro, el día de mañana va a ser un retrabajo, va a ser más costos. Entonces, al final del día, el tenerlo desde un primer momento hace que sea una inversión. Porque claro, nos demoramos un poquito más ya con el equipo conformado, pero el día de mañana no tenemos que estar en el corre y corre y con todos estos problemas que se nos pueden venir, ¿no? Bueno, vamos a pasar ya a la sección de
preguntas ya direccionadas para cada uno, para sus diferentes perfiles. Si desean entre ustedes y les surge alguna pregunta, la pueden realizar y podemos ahí ir generando un pequeño conversatorio, un pequeño debate y lo vamos trabajando, ¿sí? Desde tu perspectiva de oficial de seguridad de la información, cuando ocurre un incidente que puede involucrar datos personales, ¿qué aspectos suelen ser más complejos de gestionar en los primeros momentos y cómo influye la coordinación con otras áreas, como legal o protección de datos, en esas primeras decisiones? Gracias. A ver, primero yo creo que es importante, voy a tomar lo que dijo Mile, que era súper interesante trabajar con empresas pequeñas que tal vez son poco reguladas y que no tienen mucho contexto de este tema de los incidentes. Tal vez aquí dejarlo como una buena recomendación que a nosotros como ciberseguridad nos funcionó para que podamos fluir de mejor manera con otras áreas de negocio cuando éramos vistos solo como un área técnica. Y fue muy valioso realizar estos ejercicios de tabletop o simulaciones teóricas en las que incluimos a las gerencias, incluimos a jefes de las áreas legales y regulatorias y pudimos de alguna manera transformar ese lenguaje técnico hacia un lenguaje de negocio. Ahí es cuando nosotros logramos concientizar a las personas, a nuestros compañeros, y ahí pudimos obtener ese compromiso y ese apoyo. Entonces, creo que gracias a esos ejercicios que hemos venido desarrollando varias veces, las áreas nos hemos ido cohesionando. Entonces, eso nos ha permitido que cuando ya hay un evento que podría generar un impacto al negocio, ya esas áreas nos comunicamos, nos podemos cohesionar. Ya. Y con lo que me preguntabas de qué puede ser lo más complejo de gestionar, creo que hay varios puntos complejos cuando hay un incidente, porque un incidente realmente, dependiendo de su impacto, sí puede ser mucho más estresante o menos estresante. Pero creo que lo que en mi experiencia es sostener al equipo bajo presión, ¿ya? Porque al inicio de un incidente nosotros no tenemos toda la información clara. Estamos haciendo investigaciones, estamos haciendo suposiciones, estamos coordinando con otros equipos técnicos para poder obtener mayor evidencia y datos, pero a la vez el negocio requiere ya tomar decisiones, saber si vamos a comunicar, si no vamos a comunicar, a quién vamos a comunicar, qué estrategias vamos a tomar. Entonces creo que eso es un punto tal vez de quiebre, uno de los más complejos que yo he llegado a vivir, que es tener ese equilibrio de sostener al equipo bajo presión y por otro lado mantener a la organización en algún punto como que de espera y de transición para poder tomar decisiones basadas en datos reales, en circunstancias reales y no generar, como alguno de los chicos lo decía, esas comunicaciones alarmistas o extremistas. Entonces creo que esos son de los puntos más importantes y más complejos dentro de la gestión de incidentes. Sí, Pau. De acuerdo contigo, a veces si no se sabe sostener al equipo bajo presión, saben poner el ejemplo de los terremotos, todos salen corriendo, no hay un orden, no hay un paso a paso y eso es lo que genera que no se atiendan correctamente. Tal vez ahí como una pregunta extra es, ¿crees que el haber socializado con la organización, tanto al DPO como al equipo de seguridad de la información, ha hecho que estos procesos sean mucho más ordenados, que haya una colaboración mucho más activa dentro de la organización? Sí, ha ayudado mucho, pero ahí igual yo les quiero comentar que ha sido igual un trabajo de bastante tiempo, o sea, no es algo que lo hemos logrado en muy corto tiempo, ha sido un trabajo de cada año ir haciendo un plan de comunicación, un plan de sensibilización. Incluso nosotros inicialmente teníamos muy poca llegada a los compañeros, nadie veía los cursos de sensibilización de ciberseguridad, hacíamos las simulaciones de phishing y todos caían. Entonces ha sido un proceso constante, periódico, repetitivo. Ha habido incluso casos en los que nos han dicho, no, ya no queremos que comuniques eso porque todo el mundo lo sabe. Y cuando hacemos la evaluación de phishing decimos, no, es cierto, no todo el mundo lo sabe porque vuelven a caer. Entonces, creo que aquí el consejo es, hay que ser constantes, tenemos que ser repetitivos, obviamente tenemos que ir innovando
en cómo capacitar, cómo comunicar para que igual no suene aburrido o ya eso ya lo sabemos, cosas así. Entonces creo que ha sido muy importante esos procesos de comunicación, capacitación y sensibilización. Sí, justo me pasó que me contaban por ahí que hubo un ejercicio de phishing que justo se dio el partido entre, bueno, el partido de la historia, ¿no? Y dice, te ganaste una entrada para el partido de la historia. Y cliquearon. Dijeron nada, perdieron el ejercicio. Y claro, uno dice como son ejemplos básicos, pero y la organización, si no está entendida, cae. Y yo creo que estos son los pequeños ejercicios donde en verdad a uno le quedan, porque uno dice, no, yo caí en eso, no, que tenemos que en verdad saber de estos temas porque es un trabajo en conjunto, somos un equipo, es un camioncito que si la rueda derecha falla, no va a avanzar. Que si el conductor no ve, tampoco va a avanzar. Que si la palanca no está, no podemos. Entonces, toda esa cohesión en la empresa y toda esa cultura es la que hace que día a día podamos nosotros ser mejores. Así que muchas gracias, Pau, por esta intervención. Y ahorita sí, seguimos con Carlos. Carlos, en la práctica, ¿qué pasos son imprescindibles para gestionar correctamente un incidente de seguridad de la información que conlleve una afectación a datos personales? Esto ya un poquito lo fuimos viendo, pero ya en el tema, ya en la práctica, ¿qué consejos tú en específico recomendarías para que una organización esté preparada a nivel cultural y organizacional y que pueda responder correctamente un incidente de seguridad de la información y de protección de datos personales? Chévere, gracias Juan por la pregunta. Realmente sí conversamos ya del proceso en general de respuesta a incidentes y dónde tienes como que el punto de quiebre entre la una salida y la otra, pero cuando ya tú defines, sí, son datos personales lo que tengo y lo que me estoy enfrentando es a una fuga, una afectación ya de datos que van a tener consecuencias con titulares o legales o reputacionales para la empresa. Sí hay como que, digamos, un nombre diferente al menos para los 6 pasos que uno debe seguir. En la primera parte hay una decisión súper clave que uno cuando habla en seguridad informática o en ciberseguridad tradicional, sí es un poco más difícil de tomar. ¿Contengo el incidente o espero un rato? Porque dicen, si contienes inmediatamente, el atacante se va a dar cuenta que tú te diste cuenta, ¿ya? En el caso de fuga de datos, ahí esa pregunta, la respuesta es prácticamente obvia, o sea, contén, porque hay una llave abierta y es imprescindible cerrar, no importa que el atacante se dé cuenta, porque vas a ganar un poco de tiempo y aún si hay otro punto de salida de información, lo vas a poder identificar. Entonces, esa es una diferencia clave de cuando ya sé que son datos personales a cuando tengo un incidente de seguridad de la información tradicional. Entonces, la otra es, ¿preservo evidencias o qué hago? En temas igual de fuga de información, tal vez preservar la evidencia no necesariamente es el mejor camino. Académicamente, tal vez me van a juzgar y me van a decir, siempre hay que preservar la evidencia. Sí, siempre hay que preservar la evidencia. Pero en la práctica, no todas las organizaciones tienen la capacidad de preservar toda la evidencia. O sea, hay que hacer un MVP, un producto mínimo viable, preservar lo mínimo necesario para poder hacer el resto de fases, pero también responder a las necesidades de la empresa. No siempre voy a tener una clonadora de discos, una clonadora de máquinas de ahí, un equipo forense de $20,000 especializado en preservar evidencia. La realidad es que no. Entonces hay que hacer lo mejor que se tiene con lo que se puede en esa parte. Entonces esa es la primera diferencia en la fase uno. La segunda parte es la clasificación jurídica del incidente. Cuando uno hace triaje en seguridad de la información, uno responde básicamente 3 preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está pasando y con quién está pasando? Y si alguna de esas 3 preguntas no tiene una respuesta obvia, se clasifica como evento de seguridad. Y si el evento de seguridad sigue creciendo, se clasifica como incidente. En la parte de datos personales, mis 3 preguntas cambian, porque ya sé que hay un evento de seguridad o un incidente. ¿Ya? Si es o no de datos, ya cambian las preguntas. ¿Hay datos personales? La primera pregunta. Sí, sí hay. ¿Hay datos sensibles? Era lo que decíamos antes. Entonces, ya ahí la respuesta, el solo sí o no de esa pregunta puede moverme mucho la aguja de los siguientes pasos. Y la siguiente, ¿hay riesgo para los derechos de mis titulares? Porque igual, o sea, si alguna de esas 3, o si todas si en las 3 respuestas yo tengo sí,
el camino que voy a tomar es diferente, porque prácticamente si tengo en las tres un sí, es crítico. Tengo datos personales, son datos sensibles y afecto derechos de los titulares, ok. No solo es un incidente crítico. ¿Tengo datos personales? Sí. ¿Hay datos sensibles? No. ¿Hay riesgo para los derechos de los titulares? No. Sí, sí tengo un incidente de datos personales, pero es crítico. De nivel medio, bajo, alto, la escala que tú hayas puesto, pero crítico no es. ¿Ya? Y si alguno de ellos es, si tengo unos dos, sí, tal vez es medio alto, no sé. Entonces, esa es la parte de la clasificación jurídica del incidente. Y ese es mi input para el DPO, para el legal, y es porque a partir de lo que yo le diga o de lo que yo responda a esas preguntas, él va a tomar acciones también. De ahí evalúo el impacto. El paso 3 desde ahí, de ley, evaluar el impacto. ¿Qué tipo de titulares tengo yo? ¿Cuál es el volumen de datos que perdí? La Mile nos decía, perdí un Excel con 10 datos personales. Chuta, sí es un incidente, pero no es lo mismo que perder toda mi base de datos. ¿Ya? El nivel de exposición. Perdí una base completa de datos personales, pero estaban hashados o estaban cifrados. Entonces no están expuestos los datos. Si los perdí, si se me fugaron, y sí hay una pequeña probabilidad de que un atacante llegue a ver el dato en crudo, pero no necesariamente va a ser así. Entonces el nivel de exposición reduce un montón. Y también el tema de la probabilidad de daño. Ok, perdí los datos personales, pero ¿quién es mi atacante? ¿Quién es mi adversario? Ah, mira, me hackeó un muchacho que en Instagram tiene su perfil de hacker y que pone hackeado por Juanito, hackeado por X, Y, Z. Chévere, sí, pero él no lo va a vender en el mercado negro. O muy probablemente no, porque lo que busca es reconocimiento, busca hacerse de nombre. Tal vez en algún rato, si él mismo me vuelve a hackear con mucha más experiencia, ya la probabilidad de daño va a ser mayor. Pero si me ataca el grupo Akira, directo al mercado negro, directo a su página, y no solo lo van a vender, después de un tiempo que no lo puedan vender, lo van a regalar. Entonces, también conocer al adversario para ver el impacto. Entonces, en el paso 3 de evaluar el impacto es crítico. Saber a quién me enfrento y que la persona que está haciendo eso, el threat hunter, sepa exactamente cómo identificar a su adversario. Entonces, si me hackeó alguien que está aprendiendo, que lo hace por aprender, que lo hace con ChatGPT para hackear, probablemente mi nivel de exposición, mi probabilidad de daño reputacional no es muy alto. Pero si estoy hablando de un ataque persistente avanzado, porque se fueron contra mí, no porque tengan un malware diseñado con la última inteligencia artificial, sino avanzado porque el objetivo era yo, el target era específicamente mi empresa. Ahí sí estamos hablando de otra cosa. Por muy pequeños que hayan sido el volumen de datos, por muy pequeño que haya sido tal vez el nivel de exposición, ellos quieren causar daño, están actuando con dolo. Entonces ahí sí mis decisiones en impacto son un poco diferentes. Luego viene la fase 4, que es la decisión de notificación. Y muchas organizaciones, como decía la Mile, quieren saltarse directo allá. Viene el gerente, ¿notificamos o no notificamos? Espérate un ratito, primero veamos. ¿Qué es lo que busca la autoridad? Que la autoridad no quiere tampoco llenarse de trabajo, igual que nosotros son personas que tienen un ancho de banda. Entonces, si todo le reportamos a la autoridad, le vamos a ahogar en cosas que tal vez no tiene sentido. A los titulares de los datos, ¿qué les interesa? Tal vez sí le interesa que yo le comunique cuando es algo crítico, pero si yo les llamo a decir, vea, perdí sus nombres completos, me va a decir, ajá, y más bien en lugar de estar beneficiando, estoy perjudicando. Entonces, ¿qué comunicación corporativa voy a tomar al respecto? Yo ya debo previamente haberme cuadrado con comunicación interna y con comunicación externa y en el manual de crisis tener los criterios de comunicación, porque el momento en que salta a ser crisis de compañía, ya no crisis de seguridad de la información, ya no crisis de datos, no crisis de compañía, porque puedo tener una afectación a la compañía como tal, lo agacho la cabeza y hago lo que el comité de crisis diga, pero deben estar tipificadas las cosas, ¿no? Entonces ahí yo tomo la decisión de si notifico o no notifico, siempre y cuando haya beneficio para los titulares y esté respondiendo a lo que legalmente me corresponde. La fase 5, por así decirlo, de la parte de respuesta cuando yo tengo incidentes de protección de datos personales, el registro formal del incidente. Yo debo documentar todo. ¿Por qué? Porque me van a pedir informes, auditoría interna, auditoría externa, el ente de control, todo el mundo va a querer respuestas. Y mientras yo voy descubriendo cosas, voy aprendiendo, como decía Pau, yo hago supuestos y en base a esos supuestos investigo
y luego voy sacando resultados. Todo eso debo ir documentando y debo ir construyendo la línea de tiempo, porque voy a estar respondiendo preguntas, voy a estar respondiendo auditorías, voy a estar mandando informes por un montón de semanas, hasta meses después del incidente. Entonces, documentar todo es crucial. Y luego sí, las actividades post-incidentes, que eso ya lo hemos conversado, que eso es lo que evita que me vuelva a pasar. Entonces, ese es como que el ciclo. Si ustedes se fijan, igual tengo los mismos 6 pasos, igual tengo las mismas 6 etapas, pero están como que customizadas o personalizadas para la parte de datos personales, porque digamos que esta particularidad que tienen los datos personales tiene un objetivo diferente. Pues igual el espíritu de la ley no es sancionar por sancionar, no es molestar por molestar, es proteger el derecho del titular. Entonces, si yo me alineo hacia allá, mis decisiones van a ser un poco más sencillas. Carlos, no, la verdad, ahí en esta pequeña intervención hay una clase de cómo se debe clasificar no solo el incidente de seguridad de la información, ciberseguridad, sino también el incidente que ya conlleva protección de datos personales, ¿no? Algo que recargo bastante es el tema de poder conocer a tu amenaza. Porque claro, si uno no sabe contra quién se está enfrentando, no sabe con qué guante de box debe ir, con qué arma debe ir, porque al final del día puede ser un atacante que no represente mayor amenaza, que no va a haber mayor repercusión, o como tú decías, ya van a estar vendidos todos los datos en la dark web, van a ser regalados y va a haber un daño a los titulares súper, súper, súper fuerte. Entonces sí, además este tema de notificación, eh, yo he visto bastante esto de que dicen, no, ya hay afectación de datos, hay que notificar porque la ley dice así, pero hay que saber interpretar la ley, hay que saber interpretar los pasos, hay que saber interpretar la afectación como tal. Y esto también nos guía bastante en nuestra gestión de riesgos e impacto de la Superintendencia de Protección de Datos Personales, la cual ya nos da ciertos lineamientos para decir, oye, esto sí, hay que notificar, esto ya se complicó un poquito, se te filtró toda la base de datos y de salud ocupacional de tus colaboradores, hay que, hay que comenzar a tomar acciones, ¿no? O se te filtró todos los datos sensibles que mantienes en tu empresa y hay que comenzar a ni tomar acciones sobre este. Entonces, muchas gracias, Carlos. La verdad, totalmente de acuerdo de que se deben dividir, se deben tratar en, en una cohesión y también en una especialización de acuerdo a cómo se va dando ya el incidente, ¿no? Mile, ya para terminar esta sección de preguntas direccionadas, desde la perspectiva del DPO. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se cometen durante la gestión de un incidente de seguridad y que posteriormente se vuelven críticos frente a la autoridad de control o frente a los titulares? Justo ahí va relacionado con lo que comentaba Carlos. Gracias, Juanca. Sí, a ver, yo justamente en línea con lo que estábamos diciendo, el primer error que hace un delegado de protección de datos que no tiene experiencia o el bagaje que normalmente se requiere para la gestión del incidente, independientemente de que sea abogado o sea técnico, es no saber calcular el impacto. Si es que yo no puedo identificar verdaderamente el impacto que tiene para la empresa y para los titulares principalmente, muy probablemente voy a cometer el error de notificar tanto al titular como a la autoridad algo que no requiere ser notificado. O muy probablemente incluso voy a llegar con insumos que no son necesarios o no son útiles para las notificaciones hacia la autoridad, porque como ustedes bien saben, la ley nos obliga a que estas notificaciones deben contar con cierta información para que la autoridad entienda qué pasó, cómo pasó, cuáles son las potenciales amenazas posteriores o cuáles son las consecuencias que podría haber para los titulares y cuáles son las acciones que la empresa ha tomado tanto previamente como posteriormente para clasificar ese impacto. Entonces, si es que yo digo justamente, o sea, yo hago una notificación de que se me perdió un CD que tenía, qué sé yo, un Excel con 10 registros de 10 titulares, si yo notifico esto, muy probablemente voy a generar eso, lo que no vamos a ir al objetivo que tiene la notificación a la autoridad. Y del lado del titular también, esto puede representar mucho riesgo de cara a los titulares. Una pregunta que normalmente yo hago cuando ocurre este tipo de incidentes es si es que ya sabemos qué es lo que le puede ocurrir al titular,
cómo deberíamos orientar la notificación, qué debería contener esa notificación, ¿ya? Porque si es que se perdió información de contacto, ya sabemos que probablemente podría estarles ocurriendo en los próximos días, qué sé yo, un phishing, un spam, lo que sea. Sabemos qué podrían hacer para que ellos tomen medidas preventivas, que era el ejemplo que les daba de la banca. La banca muchas veces, si es que ha tenido este tipo de incidentes que vinculan información de contacto, información identificativa y de contacto no tan sensible, suelen hacer este tipo de campañas y no notifican directamente, pero han cumplido con el deber de informar al titular, oye, ¿sabes qué? No olvides de cuidarte, porque esto no solo puede habernos pasado a nosotros, sino a cualquier institución a la que tú le hayas prestado esos datos. Entonces puedes y ya estás expuesto a este tipo de situaciones o de consecuencias de la pérdida de control de tu información. Algo importantísimo y que justo estaba relacionándolo con lo que decía Pau es el control de los tiempos. Normalmente nosotros manejamos desde el lado de protección de datos como DPO, manejamos situaciones en las que somos responsables del tratamiento y solo hay que notificar a la autoridad y a los titulares, pero también hay situaciones complejas en las que intervienen más de uno stakeholders. Por ejemplo, yo soy el encargado de tratamiento y tengo que notificarle al responsable de tratamiento para que él continúe con su proceso y tengo que presentarle toda la información necesaria. Muchas veces contractualmente existe esta obligación de presentar información necesaria para que el responsable sepa cómo gestionar esta data. Entonces, pienso yo que saber también identificar en qué situación estamos, que era lo que decía Carlitos, saber quiénes están involucrados, no solo externamente, sino también todos los stakeholders internos, es súper importante porque eso activa SLAs inmediatamente. O sea, si yo ya tengo un contrato con un responsable, con un subencargado y el incidente se originó en mí, yo tengo que notificar inmediatamente a estas personas para que ellos tomen la decisión, porque en la cancha de ellos está la toma de decisión, no es tanto mía. Nos ha pasado igual en algún caso en el que un encargado decía, no, pero yo no quiero informarle al responsable porque esto me va a presentar repercusiones comerciales. O sea, esto muy probablemente haga que mi contrato comercial con esta persona para la cual yo soy proveedor se caiga. Yo no quiero notificar. El problema es que contractualmente ya tenías una obligación y tenías 3 días para notificar desde que te enteraste del incidente. Entonces, si no identificas esto ya de manera previa, cuáles son tus obligaciones, estoy hablando desde el aspecto legal, obviamente, esto puede representarte repercusiones, además de las que ya habíamos todos identificados, legales y de cumplimiento contractual. Eso es algo que a veces uno no visualiza en ese momento. Control de tiempos, que está justamente orientado a eso. Tenemos cierto tiempo establecido por la norma para notificar, pero muchas veces, y eso es importante, no sabemos exactamente lo que decía Pau. O sea, si es que yo no sé exactamente si esto verdaderamente constituye un incidente de seguridad, ¿desde cuándo debería yo hacer el conteo de los 5 días para notificar a la autoridad? Debería ser desde que ya tengo los insumos y evaluado el impacto para yo saber exactamente cómo debo proceder. Porque si es que procedo a notificar o a tomar acciones desde el aspecto legal de cumplimiento sin tener todo ese bagaje, sin tener todo el contexto, voy a hacerlo mal. Eso sería. Ujú. Sí, realmente yo creo que uno de los retos principales que tenemos es este tema de control de tiempos, ¿no? Porque claro, nosotros tenemos que analizar qué ha ocurrido, si se debe notificar, no se debe notificar, qué medidas mantenemos, porque claro, la ley también nos da este espacio en el que si nosotros tenemos ciertas medidas, va a depender también la notificación o no a la autoridad, la notificación o no a los titulares. Y claro, ese debe ser analizado tanto por los equipos de las empresas de seguridad de la información como el DPO y poder tomar control sobre estas decisiones. Y la verdad, ahorita ya sobre la hora, que ya estamos próximos a terminar, voy a hacer una pregunta general para todo el foro y la persona que la quiera tomar y si quieren generar ahí pequeñas preguntas entre nosotros, podemos realizarlo sin problemas, ¿sí? Es más para que las personas que han podido estar en este webinar se lleven una lección, un aprendizaje claro y que puedan ahí ir y decir, aprendí esto de estas personas, ¿no? Si tuvieran que dejar un aprendizaje clave para las organizaciones que hoy enfrentan incidentes que involucran datos personales,
¿Qué recomendación concreta darían para fortalecer la coordinación efectiva entre ciberseguridad y protección de datos antes, durante y después de un incidente? A ver, ahí si me lo permiten, me gustaría arrancar a mí. Yo, yo creo que recopilando lo que ya hemos mencionado en algunas ocasiones, para que la comunicación sea efectiva hay que hacer pruebas. Ya tengo todo en papel, de pronto yo tengo en papel, el DPO tiene en papel, o los equipos de SecOps, de seguridad operaciones tienen papel, y de Privacy Ops tienen papel. Pero el rato de que ocurre es, ok, pero ¿y quién tiene que hacer qué? De pronto están todas las tareas listaditas, pero yo no sé que el responsable del otro lado es Milena Mora, y tenía que llamarle a ella. Ni es más, ni siquiera tengo el correo o el teléfono de ella. Entonces, el rato de hacer las simulaciones y las pruebas van a saltar esas cosas. Entonces, para tener comunicación efectiva real, hay que hacer pruebas, hay que conocerse, salir, relacionarse. Va a sonar de pronto fuera de lo común lo que voy a decir, pero vea, salga, tómese un café con su DPO, salga, tómese un café con su Privacy Ops. Y diga, oye, si es que hay un incidente, ¿qué hacemos? Ah, hoy hay que llamarle a Juanita, que es la encargada de comunicación interna. Juanita, y si es que yo te llamo y te digo, hay que mandar este comunicado urgente por el incidente, no, no tengo plantilla de eso. Oye, y si tenemos una crisis de esto, ¿en qué redes sociales podemos publicar? No, no tengo una para hacer ese comunicado. Entonces, ese tipo de conversaciones informales o ese tipo de relacionamiento entre personas, recuerden que finalmente esto es entre personas, ¿no? Las simulaciones, las conversaciones, la práctica, así sean con ideas sueltas, van a ir mostrando la realidad. Entonces, el acercamiento para que haya una conversación fluida y un relacionamiento mucho más allá del correo y del papel, ese sería mi consejo para antes del incidente. Ya durante el incidente es poner en práctica lo que nos pusimos de acuerdo antes. Aún si empieza a salir mal, porque querer cambiar los planes mientras ya estoy en la carrera no es buena idea. Si yo quiero cambiar la ruta cuando ya estoy corriendo, pésima idea. Ya estoy ahí, tengo que acabar, tengo que seguir la ruta que me tracé. Probablemente se me van ocurriendo oportunidades de mejora, pero para eso es el post-incidente. Y eso nos lleva al siguiente paso. En el post-incidente analizo lo que vi. Entonces, a mí se me ocurrieron 5 ideas. Resulta que esas 5 ideas dejaron brechas. En el post-incidente voy analizando esas brechas y digo, mira, aquí fallamos. Entonces ya somos conscientes de que aquí fallamos, esto falló, esto falló. Tal vez le salió la persona que estaba de comunicación externa y con ella ya teníamos súper bien cuadrado todo. Llegó la nueva persona y yo asumí que le pasaron la información y resulta que no. Del rato que ella tenía que entrar a jugar, ella entró a jugar sin experiencia. Pues por más que la organización sea madura, ese jugador en concreto todavía no había hecho pases con el resto. Entonces, de pronto me falta robustecer cuando entra alguien al equipo que va a responder a los incidentes de protección de datos. Entonces, ese tipo de cosas los voy viendo en el post-incidente, porque ahí ya tengo como que mi expertise, incluso en el post-simulación. Hago la simulación y digo, ve, aquí fallamos. Aquí nos demoramos más del triple de lo que deberíamos habernos demorado. Hay que corregir. Ese sería mi resumen en el antes, en el durante y en el después para mejorar la comunicación. Entonces, mejorar la comunicación, yo soy fiel creyente que pararte al lado de la maquinita de café con un buen café y conversarte con tu DPO de qué vamos a hacer en esto y sufrirla juntos es mucho mejor. Sí, esa dualidad, esa pequeña conversación informal, como bien tú dices, Carlos, somos personas, compartimos también preocupaciones, compartimos en este, y compartimos el incidente. Y son estos pequeños pasos en los que nosotros en la conversación vamos a saber qué hacer, va a haber también esa confianza y no vamos a simplemente estar entre correos en computadoras porque es importante tener esta dualidad. Pau, justo también querías ahí. Bueno, yo coincido completamente con Carlos. Creo que el hecho de ser CISOs ya varios años nos ha dado esa experiencia, el cafecito y ir reduciendo la fricción con personas claves, y no solo claves, sino con todas las personas, porque esto de la gestión de incidentes no es que lo hago, no es que lo hace solo el CISO, no lo hace solo el DPO, no lo hace solo el equipo de ciberseguridad, sino somos un conjunto de varias áreas dentro de la organización que al final tenemos un bien en común,
que si estamos hablando de protección de datos personales es preservar los derechos de los titulares y por otro lado mantener la continuidad operativa del negocio. Entonces, creo que con ese enfoque pues debemos ir. Lo único que yo sumaría es el tema de qué es lo que aprendemos en ese taller. El tema de las simulaciones constantes no tienen que ser perfectas, tienen que ser adaptadas a nuestra realidad, a nuestras capacidades operativas, a nuestras capacidades tecnológicas, al personal que tenemos disponible en ese momento, porque muchas veces puede pasar que decimos queremos hacer esto, pero no tenemos ni la capacidad operativa ni la tecnología que nos acompañe a hacer eso. Entonces creo que ser bastante realistas con lo que ahora tiene la organización, la corporación, para hacer esas simulaciones. Y por otro lado, el tema de capacitación, concientización a los usuarios finales creo que nos ayuda mucho. Nosotros acá tenemos un lema, los usuarios son nuestra mejor ciberdefensa. O sea, por más tecnología que nosotros pongamos, eso puede fallar, pero mucho dependemos sí de las personas. Entonces creo que es tener mucho ese enfoque, hacer esas capacitaciones constantes. Nosotros hemos aplicado incluso temas de, ¿cómo se llama esto? De gamificación, premiar a las personas que más nos notifican un incidente, que más participan en las charlas. Entonces, creo que eso también son prácticas o tips que nos han ayudado a fortalecer nuestra cultura dentro de la organización. Y este tema de premiar a las personas que van aprendiendo, que nos van apoyando es súper importante. Y también esto de no podemos poner los requerimientos de un Ferrari cuando tenemos un buen deportivo. Tenemos que también adecuarnos a nuestra capacidad, a cómo podemos responder, porque a pesar de que sea soñador poner el mejor plan de acción ante incidentes, tenemos que saber que ese plan de acción es en la práctica lo que podemos realizar. Eh, Totalmente de acuerdo, Pau. Mile, por favor, ahí para cerrar con broche. Bueno, yo no puedo más que tomar las palabras de todos. Igual estamos ante expertos y estas personas saben qué hacer. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar con Pau directamente en este tipo de situaciones y algo que sí puedo ver que se diferencia mucho entre una empresa que tiene bastante madurez en la gestión de incidentes con una que todavía está iniciando es el tema de la comunicación, justamente lo que decíamos, necesitamos de ley tener la capacidad de comunicar el incidente de manera técnica, sobre todo, pero también con el impacto empresarial que esto debe tener, porque también a veces cometemos el error y pasa muy seguido, que decimos, no, esto tiene un impacto y nos adelantamos en el criterio y decimos, no, esto tiene un impacto medio alto, pero ni siquiera teníamos un perfilamiento de los datos que estaban involucrados. Entonces, sí es súper importante saber comunicar, saber no anticipar criterios, saber exactamente dónde estamos parados y cuáles son las amenazas que estamos enfrentando. Y también está el tema de registrar. Desde el lado de delegado de protección de datos, yo pienso que sobre todo cuando uno es externo, es súper importante que nos informen sobre cómo se está gestionando un incidente o cómo se han ido gestionando los incidentes. Suele ocurrir igual en empresas que no tienen mucha madurez en la gestión de incidentes, que no se notifica o no se informa al delegado de protección de datos cuáles han sido los últimos pasos o de la gestión post-incidente. Y si es que no nos ponemos también sobre esa misma línea y decimos, ok, ya me ayudó a notificar que es la obligación que tiene él, vamos a quitarle todo el contexto y todo el paisaje de algo súper importante a una persona que es clave ahora en nuestra gestión. Entonces yo pienso que registrar y notificar al delegado de protección de datos cuáles han sido los pasos finales que se han tomado, cuáles han sido las modificaciones de los playbooks o de los manuales, cómo se ha llevado ahora internamente, cuáles fueron las decisiones de la gerencia, es súper importante para saber cómo esta figura debe actuar en posteriores casos. Y obviamente también, obviamente es necesario para la empresa saber cómo actuar en posteriores casos. Entonces sí, hay más involucramiento del delegado súper necesario. Muchas gracias, Mile. Sí, la verdad, siento que ha sido un conversatorio muy interesante, con muchas enseñanzas. A mí me queda agradecer porque, bueno, me ponían el ejemplo, un moderador es un asistente que puede preguntar un poquito de más y me he dado el lujo. Entonces, les agradezco, Carlos, les agradezco, Pablo, te agradezco, Mile. Y entre enseñanzas, yo creo que a veces no se hablan y que son muy importantes. La primera es que el DPO y el equipo de seguridad de la información son un brazo aliado. La segunda es que somos personas, tenemos que conocernos, tenemos que trabajar en conjunto y tenemos que saber que no es
a quién se le brinda la responsabilidad, sino cómo podemos resolver la misma. Y como tercero, de que en verdad tenemos que regir, hacer algo práctico, algo útil y algo que sirva a la organización y a las personas. Les agradezco también porque hay varios participantes se quedaron hasta el final. Realmente el foro que se unió se ha quedado toda esta hora y media. Yo creo que ha sido bastante dinámica, entretenida. Entonces, nada, para una siguiente ocasión ya nos veremos. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias Gracias, chicos. Gracias a por la todos. invitación. Un buen Cuídense. Buen día. día. Chao. Chao, chao.